Pues vamos a entrar ya en materia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer su sexto y último informe de gobierno ante sus seguidores que estuvieron concentrados en el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente, pues a juzgar de los análisis que se emitieron hoy, pues se excedió con los logros que muchos consideran no son tales, simplemente para no ir tan lejos en el sector salud, pues se habló de que ya estábamos mejor que Dinamarca, lo cual pues francamente no es así. Vamos a platicar con Sergio Negrete Cárdenas, doctor en economía, sobre pues cómo está viendo el balance, su balance de cierre de sexenio. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rogelio. Yo feliz de haber amanecido en Copenhague, la verdad, ¿Cómo ves? es algo extraordinario. Solo nos falta hablar danés, Nada más. pero nada más. No, la verdad es que digo, francamente, ya hablando en serio, para hacer un informe de gobierno, pues para variar, López Obrador y su historia, pues, de todo lo que inventó, dijo. Y esto hay que decirlo, es un momento triunfal para el presidente. O sea, la elección le ha dado lo que quizá nunca realmente soñó, ¿no? Un Congreso que domina, puede modificar la Constitución. Mañana pueden proclamar a México una monarquía y a López Obrador rey. O sea, no hay límites. Pero aún así, no da para que un informe convierta a México en la isla de la fantasía, pero bueno, eso fue lo que hizo realmente en su último informe de gobierno. Fue una especie de despedida apoteósica, ¿no? Que se aventó sobre sus pretendidos logros. Sergio, y en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, que tu opinión de este balance del sexenio a partir, pues, de cifras como tú dices que, pues, dejan mucho espacio a las dudas, son verdades a medias y sobre todo, pues, a partir de los rezagos que también son muy importantes en muchos rubros y que, pues, creo que están a la vista de toda la sociedad para quien los quiera ver, ¿no? Absolutamente. Mira, el presidente sí pudo haber destacado, te digo lo que yo hubiera presumido más, y sí lo presumió, hay que decirlo, la reducción de la pobreza. Cuando las cifras están de su lado, y ahí lo están, esta caída en millones de aquellos considerados como pobres por el Coneval, realmente era algo a destacar muchísimo. No así, por ejemplo, presumir que el crecimiento de 1% promedio, que ni va a llegar a 1, hay que decirlo, yo creo que será alrededor de 0,9, pues que era un gran logro, ¿no? En el contexto de la pandemia y dale con la pandemia. Y de veras, creo que ya es importante decir, bueno, la pandemia fue en 2020. Lo de 21, 22, 23, 24 y 19, porque también hay que considerar el Sí. año anterior, que fue un año de contracción, pues no, o sea, pero ahí sí hay que decirlo, pues López Obrador le vino como anillo al dedo, y entre otras cosas, para justificar lo injustificable. En la parte económica, ¿qué nos puedes decir de lo que escuchaste ayer como parte de este informe presidencial, los niveles de crecimiento económico, temas relacionados con la inflación, datos pues macroeconómicos? ¿Qué es lo que te dicen? No, te apunta a un crecimiento no solo mediocre, extraordinariamente bajo, sino a la baja. O sea que te lo enfatizo, aunque tú tienes todas las cifras, Darío, pero para este año 2024 se espera un crecimiento, si acaso, de 1,5%. El año pasado fue de 3,2, el año anterior de 3,7. El 2021, que fue la recuperación de la pandemia, fue 6, pero sucede que en la pandemia cayó 8,4. ¿Qué te quiero decir? Que ni siquiera hemos tenido una recuperación notable para nada y aparte va a la baja. En materia de inflación, eh, pero perdón, deja enfatizar esto, un crecimiento a la baja va cada año menos. Y para el año que entra no descartemos una recesión, dado el impacto del plan C y todo lo que se nos viene encima. O sea, que sigas, pues está. Que herede a Claudia Sheinbaum una economía prácticamente en ceros. La inflación al alza, 5,6%. Banco de México bajando la tasa de interés, es una estrategia arriesgada. Ahora, Banco de México es autónomo. Ahí no podemos adjudicar a López Obrador más que, y no es algo menor, los nombramientos que ha hecho en el Banco Central. La inversión extranjera directa contra lo que López Obrador dice, es algo como Dinamarca.
igual de fantasioso, pero no es tan fácil de verificar. Sí, sí podemos entender que no estamos en Dinamarca en materia de salud, pero cuando tú dices, llevamos récord en materia extranjera, en materia de inversión extranjera directa, pues dices, bueno, quizás sí, quizás no, y las cifras, ya que las ves, te dicen que no. De hecho, la inversión extranjera directa en el sexenio de López Obrador es la más baja en 3 sexenios. O sea, está arriba Peña, está arriba Calderón y está arriba Fox en materia de inversión extranjera directa, a la hora que ves los números. Entonces, realmente el presidente inventa mucho sin el menor sustento. No tiene realmente asidero y de todas maneras suelta estas cifras con singular alegría, algunas muy fáciles de comprobar, otras no tanto, pero un sexenio, pues, económicamente, si queremos ser generosos, yo me atrevo a usar la palabra mediocre, pero más bien te diría en decadencia económica. Claro. Y por supuesto el tema de la deuda con crecimientos relevantes, aunque pues de alguna manera el gobierno trata de justificarlos en el sentido de que no ha pasado del 49% del PIB. Rogelio, has puesto, es otra de las narrativas obradoristas. Perdón, es que hasta me reí. López Obrador empezó como candidato y ya presidente, su discurso de toma de posesión, diciendo que no iba a haber déficit fiscal, se iba a gastar lo que se ingresaba, no iba a haber endeudamiento. Esto lo ratifica en el Plan Nacional de Desarrollo de mayo de 2019, o sea, ni siquiera le cambia la tonada en los primeros meses, ya cuando había un déficit, pues importante, relativamente importante, digamos, en 2019. De ahí cambia la tonada. Ya no es no va a haber déficit, es no va a aumentar la deuda como porcentaje del PIB, que es algo muy diferente. Bueno, y de ahí pasó a la deuda no ha aumentado tanto como porcentaje del PIB, solo subió X puntos, pone más o menos 6 puntos porcentuales. Que con Peña fue peor, que es cierto. Que con Calderón fue peor, que es cierto. ¿Por qué ella no habla de Fox ni de Cedillo? Porque con ellos se redujo la deuda del sector público. O sea, siempre le anda acomodando y reacomodando, pero esto de la deuda realmente es impresionante el cambio de discurso. De no va a haber deuda a no va a aumentar como porcentaje del PIB a, bueno, no aumentó tanto como porcentaje del PIB. Y aquí hay que decirlo, si está aumentando es ahora mucho en 2024. Sí. Estamos a un ritmo en estos momentos de $250 billones de pesos mensuales de endeudamiento. El déficit fiscal va a ser una de las grandes herencias a Claudia Sheinbaum. El gobierno se ha propuesto hacer una reducción de más de 400,000 millones de pesos en un tiempo pues relativamente corto. ¿Va a ser posible eso? No, porque no se ve por dónde. Claudia Sheinbaum lo que ha estado ofreciendo es más gasto. Sí, dice que va a recortar, pero no dice cómo. ¿Ves que dijo ante el Consejo Coordinador Empresarial? Lo dijo con gran seriedad, que se iba a reducir el déficit fiscal a 3.5% del PIB. Pues, salvo, no sé con qué clase de magia, porque lo que ofrece es más trenes, más programas sociales, aumentos salariales y que todo en la Constitución. Realmente, no, Claudia Sheinbaum está en un ánimo de gasto como si fuera 2019, como si estuviera recibiendo un gobierno con finanzas públicas sólidas. Y como lo que acabas de apuntar, Darío, recibirá 6%, al menos, yo creo que ya va por 6.2% de déficit fiscal, el más elevado desde 1989. Aquí se requiere un plan de ajuste fuerte, creíble, y no hay ni lo uno ni lo otro hasta este momento. Lo que hay es promesas de más gasto. Entonces, pues no, si tú me preguntas, ¿lo ves factible? Te doy un enfático no, porque la primera en estar diciendo esto de manera muy clara es Claudia Sheinbaum. No podemos esperar un ajuste fiscal cuando lo que tú ofreces es más gasto y dices, por cierto, rechazas una reforma fiscal, un aumento del ingreso. Sí, además que la siguiente administración, Sergio, pues no va a contar con los fideicomisos que pues sí tuvo López Obrador y que pues se utilizaron para gasto corriente. Efectivamente, nada más del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, del FEIP, se aventaron más o menos 2,5 puntos de PIB a lo largo del sexenio obradorista, sobre todo en 2019 y 2020. Ese colchonzote que le había dejado Peña Nieto, efectivamente no lo va a dejar ni los fideicomisos de otro tipo, ni de ciencia, ni para desastres naturales. Se acabaron todo, vaciaron el cajón de dinero.
Y lo siguen vaciando, dicho sea de paso. Ahora van tras los fideicomisos del Poder Judicial, que por eso todos los trabajadores del Poder Judicial, entre otras razones, están en las calles, porque ya saben lo que se les avecina y no creen la promesa, una y otra vez repetida y una y otra vez violada, de que no se preocupen, ese dinero se va a canalizar de todas maneras, nada más que viene directo del gobierno, no va a ser vía un fideicomiso. No, ya no se las creen. Y pues tenemos ahí el resultado. Pero efectivamente, haciendo el énfasis en lo relevante, es no hay dinero. Haciendo una lista así como de prioridades, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las 3 principales prioridades en materia económica con las que tiene que empezar a gobernar Claudia Sheinbaum? El primero es un ajuste creíble del gasto y del ingreso también, por supuesto. A ver, es un plan creíble para el déficit fiscal, es una postura clara sobre el plan C. O sea, ojalá que desde el 1 de octubre veamos algo que no se me ocurre decirte qué, o sea, sé que estoy siendo muy vago, pero algo que trate de mejorar la imagen de México ante los inversionistas nacionales, extranjeros, porque realmente no hay, es algo terrible, pues lo que se avecina para México. Viene un sexenio de un mes, este mes de septiembre, va a ser en ese sentido una locura de transformación política, jurídica, el andamiaje institucional, la anulación de instituciones. Entonces, ojalá que también Claudia Sheinbaum pueda reconstruir algo en ese sentido. No lo sé, no sé si quiere, no sé si puede, pero yo te diría absolutamente que esas son las prioridades. Pues Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, qué honor estar con ustedes, ya lo saben. Estar con ustedes es un gusto, con su auditorio. Muy fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos.